Bienvenido a Mensajero Espiritual, el podcast donde te hablaré sobre algún tema relacionado con el desarrollo personal y o espiritual para que podamos reflexionar y darnos una idea de qué significa conocerte a ti mismo. Yo soy Gustavo San Martín y aquí comenzamos. Bueno, pues llegamos a un episodio distinto, algo más en qué reflexionar, un tema nuevo. Como ya lo viste, el episodio de hoy se titula El Maestro Interno, porque es un tema del que me gusta hablar mucho. Luego cuando me toca dar alguna especie como de terapia grupal o a veces como clases, es uno de los temas que más disfruto. Porque creo también que a la vez es uno de los más útiles, ¿no? Algo que podemos ver en práctica muy fácil, que no necesitas llevar mucho tiempo en temas espirituales o en cualquier otra cosa de desarrollo personal para darte cuenta de que ahí está este maestro interno. Al final lo único que se necesita es existir, ¿no? Estar vivo y darte cuenta de que está ahí. Pero checa, a mí me gustaría también agradecerte a ti que compartes este espacio conmigo, porque he ido notando cómo poco a poco vamos creciendo, van siendo más personas las que se unen a este momento de reflexión que vamos teniendo una vez a la semana. Poco a poco, por ejemplo, en Spotify vamos teniendo más gente que se empieza a unir. Y está muy chido. Al final yo también te agradezco mucho que puedas compartir esto con alguien con quien creas que le puede servir, un rato de reflexión, algunas palabras como que le gustan también los temas espirituales o simplemente de desarrollo personal. He notado también, por ejemplo, que también ha habido más gente de Colombia, por ejemplo, que está escuchando este tipo de cosas. Les mando un saludo también a nuestros amigos, amigas colombianos. Y bueno, fíjate. Aquí hay una pequeña dinámica que quiero ver a ver si funciona, qué tal se hace o no. Pero bueno, la voy a poner ahí sobre la mesa y ya vamos a ver qué tal, cómo le va. Fíjate, como parte de este agradecimiento, quiero hacer un ejercicio contigo. Entonces, consiste en lo siguiente el ejercicio. Te voy a pedir que en estos días me puedes mandar un mensaje privado, ya sea por cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por WhatsApp también, si lo encuentras en gustavosanmartin.com. Me puedes mandar un mensaje nada más diciéndome tu nombre, mandándome una captura de pantalla donde se vea que tú sigues el podcast, ya sea en YouTube, en Spotify, Amazon Music, cualquiera donde tú le hayas dado seguir o suscribirte, con que me mandes esa captura de pantalla y me digas por qué estás siguiendo el podcast o qué es lo que te ha llamado la atención de esto que estamos haciendo. Y lo que yo voy a hacer después de esto que tú me mandes es mandarte a ti un mensaje espiritual personalizado. Todavía no decido bien si lo contestaré ahí mismo por privado o quizá también sería interesante en los episodios que vaya subiendo después dejar una sección al final que sea así como de responder preguntas o de dar los mensajes espirituales personalizados, que en ese caso pues ya nada más te escribiría, ¿no? Te diría, mira, en el próximo episodio voy a grabarme contestando tu pregunta o dándote el mensaje a ti especialmente. Pero bueno, ahí está abierta la convocatoria por si es que te interesa. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje privado, cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Y bueno, nada más me dices tu nombre, la captura de pantalla donde se vea que sigues el podcast en cualquiera de las plataformas y que me digas qué es lo que te ha llamado la atención, qué te ha gustado y ya te informaré yo cómo te hago llegar el mensaje espiritual específicamente para ti. Sí, súper personalizado. Y bueno, si eres nuevo en esto, en este podcast, no sabes a qué me refiero con mensaje espiritual, te lo voy a decir así. Después de una experiencia que yo tuve,
y a través de mi trabajo interno y desarrollo personal, me fui dando cuenta de una capacidad que todos tenemos, pero pues en este caso lo estoy ocupando yo, de comunicarme con el mundo espiritual y a través de eso transmitirle sus mensajes a las personas. Por ejemplo, en terapia es algo que ocupo mucho, o en ejercicios como este, de repente que tengo pláticas y hay personas que necesitan alguna especie de guía, algunas palabras, algún mensaje, algo que les pueda servir. El mundo espiritual siempre tiene varias claves que nos puede aportar para la vida, cosas útiles. Y bueno, esto se relaciona también con el tema de hoy, que es el maestro interno. Pero bueno, ahorita que ya te comenté esto, vamos a el mensaje de hoy. Y mira, la primera imagen que veo que me transmite el mundo espiritual es un fondo negro por completo. Y poco a poco empieza a haber un sonido como de que algo empieza como que a tronar, un sonido que es familiar. Y comienzo a ver cómo poco a poco se ilumina lentamente este fondo. Y ahora alcanzo a distinguir que lo que está iluminando este fondo negro es algo así como una pequeña fogata, como una llama o un fuego que hay en medio de la oscuridad. Y el mundo espiritual nos da una palabra y una frase corta. La palabra es iluminación y la frase corta es hacer arder o incinerarse o quemarse al ser externo. Y tal vez esto sea como expresiones vagas, pero ahora que te preguntas qué significa esto que estamos viendo, hay alguien que nos quiere explicar un poquito más sobre lo que hay detrás de esto que estamos observando. Por primera vez vamos a tener en el podcast al Arcángel Miguel. Y él nos da unas palabras donde nos está explicando a qué se refiere el mundo espiritual con todo esto. Las palabras de este arcángel son: la llama que arde en tu corazón es mucho más que una simple analogía o palabras endulzadas. Se trata de una señal. Esa señal indica qué tanto eres capaz de reconocer el origen de donde provienes. Ese origen que mantiene tu existencia. El Maestro de verdad y Señor de todas las cosas reside en ti. Pero, ¿qué tanto logras escucharlo? No imaginarás cuántas veces he visto a las personas rogar por ayuda durante un gran momento de confusión. No obstante, pocos de ellos recuerdan que la fuente de toda respuesta impregnada con verdad ya es de su propiedad. Reclama tu autoridad, reclama tu derecho a reconocer, reclama tu responsabilidad de ser un maestro, aprendiendo a ser un alumno. Y bueno, estas palabras están muy interesantes porque más allá de las palabras hay una cierta sensación que transmite este mensaje. No sé si tú seas alguien que haya leído cosas más como de la nueva era, le llaman, más New Age, o de la metafísica, por ejemplo, pero se dice que el Arcángel Miguel está muy relacionado con lo que llaman el primer rayo o el primer aspecto de Dios. Este rayo tiene varias características, por ejemplo el color azul, las cualidades pueden ser la fe, fuerza, poder, autoridad, voluntad, cosas así como muy que a lo mejor tradicionalmente se asocian con lo masculino. Y no sé si tú compartas esta opinión conmigo, pero desde que yo las estaba escribiendo y ahorita que las leo, ya grabándome, ciertamente me transmiten una cierta, como una potencia diferente, una fuerza, una invitación que nos está haciendo el Arcángel Miguel, una invitación padre, pero al mismo tiempo se siente como si nos estuviera empujando, ¿no? Como, oye, anímate, retoma este poder, reclama esta autoridad, son cosas tuyas. Incluso
si me pidieras que yo representara con una imagen cómo, cómo visualizo esta sensación que me transmite como esta fuerza del Arcángel Miguel, sería como yo teniendo un cetro o una vara en la mano. Y fíjate, incluso tú si haces este ejercicio de visualizarte a ti con este cetro, un cayado, una vara en la mano, hasta como que dan ganas de enderezar el pecho, el tronco del cuerpo, ¿no? Y como casi como los reyes, ¿no? Como que yo soy la autoridad aquí, yo estoy presente, ¿no? Como que yo estoy erguido ante el mundo. Y es interesante cómo nos puede transmitir todo esto y ni siquiera hemos tocado como tal el mensaje, ¿no? Las palabras, simplemente es la sensación. Y al final de todo esto me lleva a retomar que muchas veces se dice que incluso los mensajes espirituales transmiten una cierta vibración, un cierto poder justamente, ¿no? Es como si una nube de algo, de algún color, en este caso podría ser el azul, te empieza a querer llegar o pues sí, como que lo respiras casi. Pero mira, si vamos ya como tal al mensaje, lo que nos está diciendo el Arcángel Miguel es que todos llevamos justamente una llama en el corazón. Esto es algo a lo que muchos le han llamado, por ejemplo, en la metafísica, el Cristo interno, a veces el alma, como una porción de justamente de esa alma universal que nos rodea a todos y al mismo tiempo parte de nuestro potencial divino. Pero está curioso lo que nos dice porque nos está invitando a reclamar este poder y esta autoridad que tenemos a partir de esta llama, pero dice que hay muchas personas que generalmente, a lo mejor en ocasiones, cuando estamos en un momento de mucha confusión, en que no sabemos qué hacer, hacia dónde va nuestra vida o qué decisión tomar, casi levantamos la cara al cielo, ¿no? Y decimos, no, pues, hazme paro, ¿no? Ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde me muevo? Pero lo que dice este arcángel es que al hacerlo, estamos dejando de reconocer esta llama que llevamos en el interior, este potencial divino, este lugar de respuestas que todos llevamos en el interior. Y al mismo tiempo, estamos cediendo nuestra autoridad. No estamos reclamando nuestro derecho a reconocer en nuestra conciencia que sí sabemos las cosas, que sí están ahí. Pero mira, esto tampoco es así como discurso motivacional, porque estoy de acuerdo contigo. Cuando ya estás sumergido en algo que te crea mucha confusión, ya estás muy perdido en la vida o ya te cuesta mucho trabajo saber hacia dónde, posiblemente ya tomaste muchas decisiones y muchos caminos que te llevaron hacia esa confusión. Entonces, si una sola vez eliges ver la verdad y eliges esta voz interna del maestro, a lo mejor te puede ayudar, pero no va a ser tan inmediato que te sientas tan afuera de esa confusión. Tienes que elegirlo algunas veces más para que poco a poco vayas saliendo de ahí. Supongo que estás de acuerdo conmigo. Una sola decisión, si la mantienes firme durante mucho tiempo, vas a ver los resultados. Pero si lo haces una sola vez y después vuelves al camino de confusión, pues nada más va a ser como un rato de entretención. Pero mira, aparte del mensaje central del arcángel es, número 1, recuerda que está este maestro interno o esta sabiduría que algunos le llaman, que está dentro de ti. Pero lo central tiene que ver con la última frase que nos dice. No, él nos dice, reclama tu autoridad, reclama tu derecho a reconocer, reclama tu responsabilidad de ser un maestro, aprendiendo a ser un alumno. Y esto tiene todo que ver con uno de los que llaman maestros de sabiduría o maestros ascendidos que se llama Djwhal Khul o el tibetano, muy conocido en la metafísica o en la teosofía. Él dice en uno de sus libros que la humildad, espiritualmente hablando, no tiene relación con lo que tradicionalmente conocemos como humildad, que podría ser que no seas presumido, ¿no? O sea, como que no muestres de más, sino lo que dice es que la humildad espiritual
tiene que ver con qué tanto puedes agachar la cabeza y reconocer que tu voluntad aún debe como someterse, subyugarse o permitir que una voluntad superior sea la que tome las decisiones sobre tu vida. Porque este mismo maestro nos plantea, tiene muchas cosas que desglosa, sus libros son muy interesantes, pero en general haz de cuenta que nos dice, tú cuando escuchas al maestro interno, estás entrando en relación con un aspecto interno de ti, que es más sabio que tú. Es como una especie de versión más evolucionada de ti mismo. Entonces, cuando tú aprendes a agachar la cabeza y a permitirle que él decida, es decir, a reconocer su voz y después actuar como te lo pide, estás empezando a identificarte con ese maestro. Estás aprendiendo cómo es él, cómo actúa, qué hace, qué tipo de código de valores tiene. Porque al final esto es lo que es un maestro. Un maestro no es como tal alguien que te va a estar dando órdenes o alguien a quien vas a estar siguiendo para toda la vida, ¿no? Sino llega un punto en el que él te ha enseñado lo suficiente y ya después tú puedes actuar de forma automática así como él te lo enseñó. Entonces lo que nos dice el tibetano es que cada vez que tú hagas este ejercicio de ir hacia adentro y checar cuál es la voluntad de tu maestro interno, poco a poco te vas acercando más a él, hasta el punto en que, digamos, se fusionan o empiezan a convertirse en uno solo, y ya tú actúas de forma automática como lo hacía este maestro. Y después de eso se revela un aspecto todavía más elevado de ti mismo y es de nuevo comenzar este proceso maestro-discípulo donde tú tienes de nuevo que aprender ahora de un aspecto todavía más grande y más evolucionado de ti mismo. Entonces, resumiendo un poquito el mensaje del Arcángel Miguel es concretamente este. Recuerda que tú tienes esta sabiduría interna. Tú sabes qué hacer, cómo conducirte. El chiste es que recuerdes que no lo vas a encontrar si nunca decides ir hacia adentro. Y al mismo tiempo, es muy importante que empieces a escuchar a este maestro interno, porque a través de hacerlo, poco a poco vas a ir reclamando tu autoridad y tu derecho a conocer cosas, a ser alguien más evolucionado. Y por último, para aprender, para entrar en sintonía con este proceso de aprendizaje, porque al final esto tiene todo que ver con el crecimiento espiritual. Es un proceso de aprendizaje donde aprendes de esa versión más evolucionada de ti. Pero al final el punto más importante es aprende a agachar la cabeza, espiritualmente hablando, y a reconocer que esa voz que llevas en el interior sabe más que tú. Ocúpate de aprender cómo actúa, cómo piensa, qué tipo de cosas hace, y después, ya en algún momento, vas a ser tú el que pueda dar como estas, no sé si necesariamente órdenes, pero sí estas indicaciones a los demás. En tu entorno probablemente no haya muchas personas que sepan seguir la dirección de esta voz interna. Pero si tú aprendes a hacerlo con la tuya propia, después, digamos, tú te vas a convertir en una sucursal de ese maestro interno que llevas. Y después, todos los demás a tu alrededor van a reconocer esa voz a través de la tuya. Y digamos que te vas a convertir en un promotor del maestro interno. Ahí es donde está lo chido y es el mensaje central que te está dando el arcángel. Bien, pero fíjate, ya hablamos del maestro interno, pero no hemos dicho qué quiere decir el maestro interno, qué es esto, a qué nos estamos refiriendo, qué significa esto. Bueno, fíjate, el maestro interno puede tener varios nombres incluso dependiendo de la evolución de cada quien, estamos hablando de un aspecto diferente. Hay un maestro al que, te digo, le llaman el tibetano, que
dice que generalmente la humanidad ahorita está en proceso de acercarse al aspecto alma, ¿no? O al, si lo quieres contemplar así, a tu alma, a ser consciente de ella y poco a poco, digamos, a identificarte con este aspecto más elevado de ti. Pero hay muchos sinónimos para este maestro interno ahorita. Hay quienes le llaman el yo superior, el alma, el Cristo interno. Hay quien también dice que es la conciencia. Fíjate, por ejemplo, ahorita se está poniendo muy de moda tanto en la psicología, en la psicoterapia, en todas las cosas de desarrollo personal, que todo el mundo te dice, ¿no? Oye, es que tienes que ser más consciente, hay que ir ganando conciencia, o alguna vez habrás escuchado que alguien te diga, no, pues es que los maestros espirituales, ¿no? O los famosos de, por ejemplo, Gandhi, Martin Luther King o varios de esos, es que ellos estaban en otro nivel o en otro estado de conciencia, ¿no? Y al final todos están haciendo referencia a esto mismo, a este maestro interno. La única diferencia aquí es qué tanto logras expresarlo como tal. Porque ve, una forma muy sencilla que yo les digo a las personas cuando me preguntan qué es el maestro interno, yo les digo esto. Es básicamente esa voz que llevas aquí en el corazón, o bueno, yo aquí la experimento como en el centro, que cada vez que tú vas a hacer algo o dejas de hacerlo, esta voz te dice, ve y lleva a cabo esto. O no vayas para allá, tú sabes que no tienes que ir. O por ejemplo, tú sabes que te equivocaste acá, pide perdón, discúlpate, toma estas acciones. Tú mismo lo has de haber experimentado también en algún momento. Hay como una cierta voz. Yo de niño la llamaba como la voz de mi conciencia, ¿no? Y bueno, no estaba tan equivocado ahorita que veo los sinónimos. Pero todos tenemos esa voz en nuestro interior que es como una especie de código moral, ¿sí? Pero la diferencia con un código moral más como de las creencias es que, por ejemplo, cuando tú experimentas la voz del maestro interno, es algo que te produce certeza, ¿no? Es como si de la nada algo en tu interior te dijera, no sé por qué, pero sé que esto es verdad. O sea, sé que así tienen que ser las cosas, sé que tengo que disculparme, sé que tengo que tomar estas acciones, sé que tengo que ir a este lugar. Así simplemente lo sabes. Está muy ligado con la intuición porque también hay quienes dicen que un aspecto del alma es la intuición. Entonces, cuando tú estás empezando a relacionarte cada vez más con el maestro interno, empiezas a ser más intuitivo. ¿Y cómo es la intuición? Si te das cuenta, cuando has tenido alguna intuición o una corazonada, le llaman algunos, son cosas que a lo mejor no tienes elementos para explicarla, no tienes como una argumentación, simplemente sabes que así es y terminas teniendo razón. Se dice también que esta es una característica del alma o del maestro interno, porque digamos que es el aspecto al que le llaman omnisciencia de Dios, ¿no? Simplemente sabes. ¿Por qué sabes? Simplemente porque lo sabes, ¿no? Así es una cualidad que está presente en todo y que podemos ir experimentando todos a su debido momento. Entonces, bueno, este es un aspecto del maestro interno. Pero cuando hablamos de un código de valores, más de lo que a lo mejor te fueron enseñando, de las creencias que adquiriste o lo que te fueron como que inculcando, cuando llega el momento en que tú por alguna creencia dices tengo que hacer esto, te sientes obligado a, ¿no? Se siente como si una estructura rígida, como si algo te estuviera imponiendo algo que no necesariamente quieres hacer, o a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero como lo tienes tan impregnado en la mente como una creencia, te ves en la obligación de hacerlo. Entonces podemos decir que una diferencia muy clara entre cuando
estamos lidiando o relacionándonos con el maestro interno y cuándo es un código de valores, más como desde tus creencias, de lo que te inculcaron, es el maestro interno. Tú a lo mejor no te agrada tanto la solución que te está dando porque puede ser más difícil o más confrontante, pero algo en tu interior te dice, sé que esto así tiene que ser, por alguna razón. Y cuando hablas de un código moral o de valores impuesto, a lo mejor no te agrada tanto, pero a lo demás a lo mejor sientes que este código te está exigiendo que le hagas caso, es como un dictador en cierta forma. Entonces, ahí podemos ver que el maestro interno está más ligado a la libertad, porque tú sientes esta posibilidad de no hacerle caso, pero sabes muy en el interior que así tiene que ser. Y del otro lado está no hay tanto esta oportunidad. Tú te sientes obligado y exigido a hacerle caso, porque no hay de otra. Y mira, ¿cómo vamos a distinguir la voz del maestro interno de cualquier otra cosa? Porque a lo largo de mi formación para hacer psicoterapia, muchas veces nos iban diciendo que internamente vamos a tener muchas voces. Voces de nuestros padres, de nuestros con quien hayamos crecido, de nuestros amigos, personas significativas, o incluso cuántas veces no tuviste una experiencia cuando eras pequeño, adolescente o incluso ya de adulto, que alguna persona por alguna razón te dijo algo que te marcó. Y a partir de eso ya llevas esta impresión o esta creencia que te sigue hasta el día de hoy, ¿no? Como una voz que tienes internamente que te dice, no sé, alguna cosa limitante, alguna restricción, y la llevas casi te taladra el interior. Pero ¿cómo vamos a hacerle para distinguir estas voces como fantasmas de la voz del maestro interno? Esto está muy fácil y la solución nos la da mucho también algo que ocupa la psicoterapia Gestalt, que es algo que agarro muchas veces. Este tipo de psicoterapia nos invita a hacerle muchísimo caso al cuerpo. Toman al cuerpo como un aspecto fundamental de nosotros y al mismo tiempo como un marco de referencia para saber cómo estamos en el interior. Entonces, te voy a decir algunas de las sensaciones que yo voy teniendo y que quizá tú tengas también cuando te habla una voz o la otra. Mira, básicamente, la voz del maestro interno la experimentas en el cuerpo. En primera instancia yo te diría, yo la siento aquí en el centro del pecho. Es como una cierta... como unas ciertas cosquillas, como algo... Es complicado definirla, como algo, un cierto calor, como algo que se siente bonito, algo... Si lo tuviera que poner en palabras, sería como algo que me dice, esto que estoy sintiendo es real. Esto es la verdad detrás de todo esto que está pasando. Al mismo tiempo, la sensación en el cuerpo del maestro interno es como de una seguridad muy rara. Como que no hay dudas de lo que estás haciendo. Cuando estás escuchando al maestro interno, te produce certeza, paz también en el interior. Porque fíjate, te hablaba hace un momento, a veces, y es algo que a mí me pasó muchas veces de más pequeño, el maestro interno me invitaba muchas veces a disculparme por ciertas cosas que yo había dicho o había hecho. Y yo sabía que de inicio, cuando me daba cuenta de que tenía este deseo en el interior, no me gustaba, porque yo sabía que eso me iba a implicar una confrontación conmigo mismo. Pero al mismo tiempo la simple idea de decir, si me disculpo, algo va a pasar, como que en el fondo me reconfortaba y me tranquilizaba. O sea, yo sabía que a lo mejor iba a tener que ser un trago amargo, ¿no? Algo complicado, y en el momento de disculparme iba a tener el corazón así latiéndome. Pero ya cuando lo hacía, yo sabía que siempre iba a tener una sensación como de descanso, algo que me producía paz, casi como la frase típica que te dicen, ¿no? Como que tengo tranquila la conciencia y puedo dormir tranquilo.
Esta es la sensación básica del maestro interno. Te lleva a sentir paz, certeza, se disipan todas las dudas y sobre todo, fíjate, esto es algo muy importante. Te produce una sensación como de que estás siendo verdadero contigo mismo y como que te estás abriendo simplemente a mostrar lo que ya llevas en el interior. Simplemente te está conduciendo a que expreses lo que ya está presente en ti, lo que ya llevas de por sí. No estás inventando nada, no tienes que formularte una mentira, un chisme, nada de eso. Simplemente es poner en palabras lo que ya tienes, lo que estás pensando, lo que ya llevas internamente. Por eso el maestro interno se siente en el cuerpo como paz, tranquilidad, libertad, que será incluso como calor, como cosquillas, como algo muy padre, esta sensación que te produce bienestar. Por el contrario, cualquier voz internalizada, que sea de creencias, que sea de, pues sí, de algún hábito que no te guste tanto, incluso dentro del ámbito de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que es algo en donde me desenvuelvo también mucho. En este tipo de terapias manejan que ellos tienen una voz interna que los dirige al consumo, ¿no? Que los lleva como que a justificarse, a decir que siempre tienen una buena razón para seguir consumiendo. Esto mismo que hacen ellos es lo que cualquier persona, ya sea con adicción o no, hace con cualquier otra cosa allá afuera. A lo mejor te intentas justificarte la idea de por qué no disculparte, o por qué no tomar este tipo de acciones, o por qué irte por otro camino y no hacerle caso a la voz del maestro interno. Al final, esta otra gama de voces que puedes tener en el interior que son más exigentes, en el cuerpo las vas a sentir como ansiedad. ¿Cómo se experimenta la ansiedad? A lo mejor sientes una cierta opresión en el pecho que te da angustia, te empiezas a poner tembloroso, te pones así como ardilla, como si hubieras consumido azúcar, te aceleras, el corazón te empieza a latir cada vez más fuerte, tienes una necesidad por hacerle caso a esta voz. Justamente termina siendo como un tipo de adicción también, porque es como te da un cierto síndrome de abstinencia, que para quien no lo sepa, este síndrome es algo que le da a las personas con adicción cuando no están consumiendo la sustancia. Podríamos decir que, hablando espiritualmente, también se experimenta así. Esta voz quiere que le hagas caso, pero cuando estás en el limbo y no decides todavía a quién hacerle caso, te empieza a dar este síndrome de abstinencia. Te dice, es que tú necesitas ir por acá, vete por acá, porque esto es lo necesario. Incluso tus pensamientos empiezan a ser más rápidos. Y aquí hay un aspecto importante. La voz de lo que te gustaría que pasara, o estas voces internalizadas exigentes, uno, como ya te lo estoy diciendo, te exigen las cosas, no te dan opción, te dicen tienes que hacer esto. Pero por otra, también van a intentar venderte una idea. Y este es un aspecto básico que te va a ayudar a diferenciar estas dos voces. Porque el maestro interno, como es un aspecto de la verdad, es una verdad interna que tú llevas, cuando algo es verdad, cuando tú sabes que tienes la verdad, no te ocupas de convencer a los demás. Simplemente dices tu punto de vista y no estás ocupado en pelearte por eso, en hacer que los demás crean, porque si no te sientes amenazado. Tú sabes que estás diciendo la verdad y con eso es suficiente. Este es el, digamos, razonamiento del maestro interno. Él sabe que es verdad y no necesita venderse ante ti. Incluso él sabe que en el interior tú sientes, en el pecho, que él es verdad. Por eso no se ocupa de estarte convenciendo. Todas estas voces, que hay quien le podría llamar el piensa chueco, como sabe que está fundado en cosas que
que pueden ser falsas o que no necesariamente te acomodan, es uno de los mejores vendedores. Intenta estarte convenciendo de que su punto de vista es el correcto, porque es más fácil, porque te ahorra tiempo, a lo mejor te evita situaciones complicadas o confrontaciones, porque hacerle caso al maestro interno te puede llevar muchas veces a sentir emociones muy fuertes, porque te lleva a generar un contacto más cercano contigo primero y después con otras personas. Y como generalmente evitamos tener este tipo de conexión o sentimientos tan fuertes con otras personas, va a ser, digamos, una justificación para tomar la voz esta que te quiere vender, la voz del vendedor, ¿no? Porque te va a estar diciendo, mira, si escoges este camino, ya te vas a ahorrar todo ese momento difícil, toda esa conexión tan fuerte que no quieres sentir, pues vete por este lado, está más chido, está mejor, te conviene más, te da más tiempo para pensar las cosas y sin darte cuenta hace que te alejes de esta conexión, esta parte más profunda de ti mismo. Entonces, fácilmente, ¿cómo las vas a distinguir? La voz del maestro interno en el cuerpo te produce paz, bienestar, una sensación de certeza y tranquilidad. La voz del vendedor o del que, pues sí, justamente del vendedor, te va a producir ansiedad, medio sensaciones como de síndrome de abstinencia, te va a hacer sentir como más acelerado, más intranquilo y pues cada quien lo va a ir viendo reflejado como de por sí lo siente en el cuerpo, ¿no? Con alguna opresión en el pecho, quizá con algunos rollos con el sistema digestivo, que de la nada necesitas estarte moviendo más. Y pues esto es muy fácil de ir reconociendo en la experiencia de cada quien. Al final, una de las cosas que hay que abordar cuando hablamos del maestro interno es esta. Hay personas que creen que existen algunos individuos que son como los escogidos, los elegidos de Dios, ¿no? Y dicen, mira, esta persona nació con un don, esta otra persona se ve que a tal edad, por alguna razón, lo escogió Dios, lo escogió un ángel o un maestro de sabiduría o algo así. Y pues debe tener algo, tiene algún destino particular, es tocado por Dios, no sé, alguna cosa así. Pero considerando todo lo que hemos dicho sobre el maestro interno, podemos decir lo siguiente. Como tal, no hay elegidos, sino solo individuos dispuestos a escuchar y también individuos que no están interesados en eso. Porque como ya te lo planteé ahorita varias veces, el maestro interno es esta parte divina que todos llevamos en el interior. Digamos que es el toque de Dios que tienen algunos y que otros no. Está presente en cualquiera, pero no cualquiera está dispuesto a escucharlo, a darle su atención y a obedecerlo. Esto no es para todos. En cierta forma, en teoría sí es para todos, pero no todos están dispuestos a llevar consigo todo lo que esto implica. Porque cuando vas haciéndole caso al maestro interno, te vas dando cuenta de que tus responsabilidades espirituales hacia los demás, primero hacia ti mismo y después hacia el mundo, comienzan a ser mayores. Este típico caso, ¿no? Que hay gente que de repente va a terapia y dicen, no, es que, o sea, está chido ser más consciente, pero ya una vez que te das cuenta de muchas cosas, sabes, ya no te puedes hacer menso, ¿no? Ya no puedes hacerte como que de la vista gorda o nada más tapar el sol con un dedo. Ya no vives en tanta ignorancia, entonces ya no puedes evitar ciertas cosas, ya te das cuenta de más. Y al final esto tiene que ver con el maestro interno también. Cuando tú vas dándole cada vez más atención y aprendes más la forma en la que él funciona, llegan momentos en la vida en que ya te estás observando tanto a ti mismo en relación con lo que hace el maestro interno, que te vas dando cuenta que hay que dejar de hacer muchas cosas,
cambiar muchos hábitos, actuar de maneras distintas e incluso llegan momentos en los que tú empiezas a tener un rol diferente en la vida. A muchas personas a quienes les hablo del maestro interno les digo, mira, una vez que tú ya entendiste bien el concepto de ser auténtico, darte un momento y escuchar la voz que llevas en el corazón, que es la de este maestro, tú ya llevas una cierta ventaja sobre los demás allá afuera. Porque las personas comunes en la vida cotidiana no están muy acostumbradas a hacerse caso a sí mismos o a escuchar a esta voz que todos llevamos. Entonces cuando tú la escuchas, de alguna forma te conviertes como en una especie de facilitador o como de líder o como de guía para los demás. Esta voz interna es algo que todos compartimos, pero si alguien no la está escuchando, pero la puede escuchar a través de ti, te va a voltear a ver. Esta persona sabe en algún aspecto de su sabiduría interior que tú sí la estás escuchando. Entonces, por alguna razón, las personas se te van a empezar a acercar y te van a decir, oye, me gustaría que tú me dijeras tu opinión sobre esto, o algún consejo sobre tal cosa, o échame la mano con esto porque no sé qué hacer. Y ellos se lo están pidiendo porque en alguna parte ellos saben que no se están escuchando, pero que a través de ti pueden escucharse un poquito más. Y de alguna forma esto te lleva a tener un rol más de liderazgo, más predominante. Yo algo que digo muchas veces es que cuando yo era más pequeño, pues nunca fui como que de las personas más populares por mis gustos. Pero cuando empecé a hacerme caso a mí mismo, a escuchar más esta voz interna, esta sabiduría, de forma un poco rara, me fui haciendo cada vez más popular. Cada vez habían más personas que a lo mejor para cosas de la vida cotidiana no me hablaban tanto, pero cuando tenían cuestiones más existenciales, más de confusión interna, más cuando tenían algún malestar emocional o dudas existenciales, ahí sí me volteaban a ver y me preguntaban cosas. Y esto se daba de forma espontánea, ¿no? Entonces, a esto es a lo que quiero llegar. También tienes que darte cuenta, como lo decía el arcángel Miguel al principio, que cuando tú vas asumiendo este rol de autoridad, asumes tu poder y tu rol como de maestro a través de escucharte y ser humilde espiritualmente, poco a poco vas a ir teniendo la oportunidad de ser tú el que vaya dando ciertas indicaciones, ciertas directrices. Pero no lo vas a hacer desde ir juzgando a los demás, ¿no? Decir, yo te voy a decir, tú tienes que hacer esto, tú no sé qué. Sino simplemente vas a permitir que a través de tu boca aflore la sabiduría interna que ahí tenemos todos y que todos compartimos. Entonces sería interesante que tú también te plantearas qué tan preparado te sientes para esto. Porque de una vez te lo adelanto, quieras o no, cuando vayas acostumbrándote a ser un alumno de este maestro que llevas, los demás van a reconocer la voz del maestro y las acciones del maestro a través de ti. Te van a voltear a ver. Y poco a poco te vas a convertir justamente en una sucursal de él. Y los demás van a venir a ti en busca de a ver qué me puedes decir, cómo me ayudas. ¿Y qué tan preparado o preparada estás para eso? Está bueno considerarlo y ver cómo te va. Y mira, al final, el tema del maestro interno implica dos aspectos. Por un lado, es una versión más evolucionada de ti, eso es cierto. Entonces puedes sentir que se trata como que de una voz, como de un ente, un alguien, un personaje que te está diciendo sus opiniones, sus puntos de vista, algunos consejos y todo esto. Pero al mismo tiempo, el maestro interno es un lugar. Esto ya lo he explicado en no me acuerdo si en 1 o 2 de mis libros, pero cuando recién empecé a experimentar y a darme cuenta de forma consciente que existía este maestro interno, fui dándome cuenta que relacionarme con él se sentía de dos formas diferentes. Por un lado, se siente como si estuvieras entrando en contacto con
con un personaje, una persona, con alguien muy interno que te empieza a dar guía, consejos y todo esto. Pero por otro lado te vas dando cuenta de que es como si tú ingresaras en una realidad diferente. Porque poco a poco tus opiniones, tus puntos de vista y tus sensaciones de la vida van cambiando. Es como si tú estuvieras entrando justamente en una realidad diferente, en un estado de conciencia distinto. Y esto me remonta a una de las cosas más conocidas por las personas. Ya sea que seas religioso o no, hay dentro de la Biblia se dice que Jesús hacía muchas referencias al reino de los cielos o al reino de Dios. Dentro de esas, hay una donde él dice, dependiendo de la traducción de la Biblia que ocupes, hay quienes dicen que él lo que dijo fue algo así como que el reino de los cielos está dentro de ti o que el reino de los cielos ya está entre nosotros, que no es algo que alguien va a llegar a anunciar, que van a decir, mira, ahí está enfrente de ti el reino de los cielos, sino es algo que ya está entre nosotros. De repente hay algunos que hacen polémica por estas palabras, ¿no? Pero para mí significan lo mismo al final de todo. Y lo que quiero decir con esto es que la realidad del maestro interno, este lugar de sabiduría de donde tú extraes esta guía o de donde yo mismo he ido aprendiendo a cómo comportarme, cómo hacer las cosas más espiritualmente, ya está aquí entre nosotros. No es un lugar al que vas a llegar en algún punto después de no sé cuántas vidas, ¿no? Sino es algo que ya está aquí. Si no has alcanzado ese lugar, nada más pregúntate cuántas veces lo eliges a lo largo del día. En cada decisión que estás tomando, ¿qué tanto recurres a este lugar, a este maestro interno? ¿Qué tanto le preguntas? ¿Qué tan humilde espiritualmente eres? ¿Y qué tanto aceptas el rol de alumno ante este lugar? Poco a poco, conforme tú vayas admitiendo esta realidad en ti, te digo, dicen muchos que, y por propia experiencia te lo puedo decir, vas a ir empatándote o fusionándote con este maestro interno y al mismo tiempo te vas a dar cuenta de que viviendo aquí en la tierra y viendo lo mismo que ven todos, vas a estar tú ubicado en una realidad diferente. Vas a empezar a ver, ahora sí que más allá de lo evidente, te vas a empezar a dar cuenta que hay muchas cosas sutiles que hay en este mundo que no todos logran captar o no todos logran reconocer, porque su conciencia está enfocada en otro lado. Pero si tú comienzas a llevar tu conciencia a esta nueva realidad, a algo semejante como el reino de los cielos, te vas a dar cuenta de que toda esa magia que muchos describen que hay en la vida, esa fuente de inspiración, ese algo raro que está presente de forma subjetiva en la vida, ya está aquí. No necesitas ir a ningún lugar para encontrarlo. Solamente date cuenta qué tanto eliges verlo a partir de qué tanto lo tomas en cuenta cuando tomas decisiones en tu vida. ¿Cuántas veces te das la oportunidad de darte un momento antes de tomar una decisión, ir hacia adentro y preguntarte qué es lo que quiero hacer realmente? ¿Cuál es la decisión que me produce paz, tranquilidad y bienestar? Y si la elijo a esa, o me estoy yendo por la fácil que a lo mejor me produce más ansiedad, me acelera, me hace ponerme así como si hubiera consumido azúcar, ¿no? Y todas estas son decisiones que tenemos que ir revisando y checando a ver qué. Porque cosillas tan sencillas como esta te dan una guía o una referencia para saber qué tan orientado espiritualmente estás en la vida y qué tanto de verdad te interesa este crecimiento interno. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Ya sabes, como siempre te invito a que te suscribas, a que comentes en YouTube, que me sigas en todas las plataformas de podcast, ya sabes, Spotify, Amazon Music, Google, Apple, en donde sea que tú lo escuches.
que visites gustavosanmartin.com para que veas todos los servicios que tengo de terapia, de mensajes personalizados, que cheques mis libros, uno de ellos es gratis y en esa misma página encuentras los links que te llevan a donde lo puedes descargar. Pero bueno, ya sabes, si tienes alguna persona que crees que le podría ayudar un poquito estas reflexiones, te agradecería muchísimo que se lo compartas. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos cuando nos veamos.